Espíritu Santo. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos verdaderamente están en este lugar? El que está en este lugar, aleluya, se ha olvidado de todo lo que hay allá afuera. El que verdaderamente está en este lugar ya no se acuerda que debe la luz. El que verdaderamente entró a este lugar se le olvidó que la nevera estaba vacía. Porque desde el momento que dijo voy para la iglesia, su mente se ha desconectado de todo lo terrenal para conectarse con lo divino del cielo. ¿Cuántos tienen este sentir? ¿Cuántos quieren conectarse con lo de Dios? Aleluya. Vamos a seguir adorando, no se siente. Aleluya. Acompáñenme en esta oración. Más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más de Dios? Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. ¿Sabe lo que descubrió el apóstol Juan? El apóstol Juan dijo, de su plenitud tomamos todo. Porque el único que está completo es Cristo. Él es el único perfecto. Él es el único santo. Cuando Juan dice, de su plenitud tomamos todo, aleluya, es que todos estamos carentes de la persona de Jesús. Todos estamos necesitados del Salvador. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, entrego mi voluntad a ti.
que no hay nada de lo creado ni lo existente que pueda llenar, aleluya. Lo que hay en nuestro interior. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden elevar alabanza de palma aquel que vive y reina? ¿Cuántos pueden alabar al Cristo Redentor resucitado? Aquel que estaba a diestra de Dios, esperando que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. No te canses de adorarle. No te canses de alabarle. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Dónde están los que no necesitan una música para adorar al que vive y reina? Abra su boca, abra su boca. Adoramos. Gracias Espíritu Santo. Estás en este lugar. Esta casa ha sido llenada de tu presencia. Gracias. Aleluya.
Benim bitti sonuç. Poi insomma c'era che doveva essere un sogno and it happened in the smash. In the most of which she device of heaven. Vai sapere di essa fammi spirito quale sera e io viene non giuri che giudica di Spirito Santo nella dico un solo e sono uscito e io sono uscito se mamma sei che sei Nemeysa yala son duri baysa yala. Kaya somos ibigo somans. Uyma son. Bye que los. No temas. Somos. Ella dice que son muchos, pero más somos nosotros a la vez. Que son muchos brazos nosotros y el cielo de los cielos se estremece a favor tuyo heaven is so much Holy Spirit Holy Spirit there is so much. Prepara passo home che deve essere. Non che non deve scendere. Cerca un sono. Sei. Non fuiste tu per scegliere, fui io. Non por ti. Tarabai, Sara, Sharat. Yo que no soy yo. Cheque, soy yo. Ereis sobre São muitos. São muchos, dicen ellos, pero poderosos que lloran más. Ellos dicen que son muchos, pero más son los que están contigo. No temas, mi mano pequeña, no temas. Soy yo, mi misericordia, no porque lo mereces, mi misericordia. Aleluya. Santo poder de Dios.
Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Esto es lo bonito de cuando se le da libertad al Espíritu Santo. Yo decía, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Espíritu Santo? O mejor dicho, ¿qué tú quieres hacer? Canto, ministro, empiezo a predicar de una vez. ¿Qué hago, Espíritu Santo? Santo poder de Dios. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Santo, nada más hay como 3. ¿Cuántos están aquí? Diga, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el conocimiento de Cristo. Y hay poder en su sangre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, pero qué difícil es sacarle una alabanza a este pueblo, Señor. Qué difícil es que el pueblo abra la boca para adorar a Dios. Aleluya. La verdad no tengo un título para la palabra que el Señor me dio hoy. Vamos a estar buscando nuestras Biblias en Romanos 12. Aleluya. Que el Espíritu Santo de Dios me ayude. Señor, yo sin ti yo no puedo, Señor. Yo sin ti no puedo, Señor. Sin tu ayuda yo no puedo, Espíritu Santo. Sujeta toda mi humanidad, todos mis sentimientos, todas mis emociones. Sujétalas en esta hora a la voluntad de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, aleluya, que puedas tú, Señor, iluminar el entendimiento, Señor, de la congregación, Padre, para que pueda recibir, Señor, lo que tú quieres impartir, Señor, en este día para sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Envíame ayuda, envíame refuerzo, Señor. Padre Santo, porque en los aires, Señor, hay entidades, Señor, aleluya, Padre, que quieren mantener la verdad presa y cautiva, Señor, para que tu pueblo, Señor, no reciba libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Haz como tú quieras, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 y 2. Solamente esos 2 versículos. Un poderoso amén, un gloria a Dios, una alabanza que lo tenga. Amén, aleluya. Dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Señor, añada bendición a su palabra. Aquí podemos ver, cuando yo empecé a leer este primer versículo, me acordé del pastor. Sí, cuando empezando a leer con la forma con que el apóstol Pablo hablaba, me acordé del pastor, porque a veces el pastor dice, pero entiendan, tengo que abrirle la cabeza y meterle la palabra. Y con esta misma intención el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia, a los romanos, y les decía: hermanos míos, por favor, por las misericordias de Dios, presentáis vuestro cuerpo. Aleluya. Prácticamente el apóstol Pablo le estaba suplicando, rogándole a la iglesia, pero no por él, sino en beneficio de ella misma. El apóstol Pablo le dice: hermanos, se los ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a empezar a desmenuzar este primer versículo. Vamos a meter un poquito más adentro. Y me fue necesario buscar el concepto de dos palabras muy importantes que el apóstol Pablo menciona, las cuales son culto y racional. En esto la iglesia tiene que estar clara, entendida de lo que hace para el Señor. Dice que la palabra culto es la manifestación pública o privada de veneración y honor y adoración hacia lo divino, sagrado o una figura religiosa, expresado mediante ritos, oraciones y ceremonias. Implica un conjunto de actos ordenados como alabanzas y prédicas que definen la relación entre lo divino y los fieles. Lo que hacemos aquí. Pero lo importante de esto, aleluya, que nuestro culto no es cualquier culto. Porque hay muchos cultos. Hay culto a los baales. Hay culto a los demonios. Hay una iglesia de Satanás. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo usa la siguiente palabra, la cual es racional, que podemos entender por racional que se refiere a aquello perteneciente a la razón, conforme a la lógica. Como adjetivo denota pensamiento, decisiones o conductas lógicas y justificadas. ¿Por qué Pablo dice culto racional? Porque debe de haber, ¿qué palabra puedo usar? Debe
coinonía, en lo que hacemos para Dios y en cómo vivimos para Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, nosotros no venimos aquí solamente a cantar alabanza a Dios, a escuchar al pastor cuando le toca predicar, o al que le toca cuando le toca llevar la enseñanza. No. El culto racional es el entendimiento de que usted sabe de que usted debe presentarse delante de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a presentarse no delante de mí ni delante del pastor. Usted viene a presentarse delante de aquel, aleluya, que siendo perfecto, que siendo glorioso, que siendo majestuoso, dice que eso lo estimó como nada y se despojó para darnos una salvación a ti y a mí. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros venimos con una actitud reverente y agradecida. Amén. Este es nuestro culto racional. Pero al parecer, la iglesia de los romanos, cuando se presentaba al servicio, se presentaba de cualquier manera. Y Pablo, al ver esta conducta de esta congregación, santo, no sé ni qué palabra usar, le suplica preséntese delante de Dios como ofrenda agradable. Es que usted no debe de esperar llegar aquí a la iglesia para ponerse a cuenta con Dios. Usted no puede esperar llegar a la iglesia para esperar que empiecen a tocar la batería para usted poder sacar una palabra de adoración al Señor. Usted no puede necesitar una música para saber qué decirle al Señor. Desde que estamos en nuestros hogares, nosotros debemos de tener una comunión con el Señor. Todos fallamos, todos pecamos, todos nos equivocamos. Pero dice que cuando Jesucristo dijo al Señor, aleluya, consumado es, tetelestai, aleluya, hecho está. Dice que el velo se rasgó. El velo que dividía a los sacerdotes del lugar santísimo se rompió. Por eso ahora usted no debe esperar llegar a la iglesia para hablar con Dios. Usted no debe depender, aleluya, de que el Señor le hable al pastor para que le hable a usted. Porque ya hay una entrada gratuita a la presencia de Dios. Pero ojo, el apóstol Pablo dice: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero ¿cómo vivo? Sí, el Señor cuando caminó con los discípulos me dijo que era necesario que yo cargara mi cruz. Y cuando hablamos de cruz, estamos hablando de que vas camino a la muerte.
El apóstol Pablo decía, aleluya, crucificaos al viejo hombre. Para mí el vivir es Cristo y la muerte es una ganancia. Pero ahora él dice aquí que yo debo presentarme delante del Señor mismo. ¿Cómo es eso? Pero la Biblia nunca se contradice. Cuando el apóstol Pablo dice que debemos presentarnos delante del Señor vivo, está hablando vivo en el Espíritu, vivo en la presencia, lleno, aleluya, del carácter de Cristo. No vivos en la carne. No podemos presentarnos delante de Dios de cualquier manera. No podemos presentarnos delante de Dios con una mente llena de envidia, con una mente con falta de perdón, con un corazón, aleluya, endurecido, con raíces de amargura. Por eso, cuando el Señor le decía a Moisés que creara el tabernáculo, aleluya, lo hiciera conforme de lo que había visto en el cielo. Y dice que el tabernáculo tenía los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en los atrios había una fuente. Y en esta fuente los sacerdotes se lavaban, aleluya, de la mancha, de la sangre, de cuando hacían el sacrificio. Entonces, cuando usted llega a la presencia de Dios, van a ver 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, y pueden pasar hasta 2 horas sin que usted no sienta nada. Porque cuando usted está en los atrios, usted tiene que limpiarse primero. No podemos llegar a la presencia de Dios si primero no nos limpiamos. Y debemos de hacer un sacrificio. El problema es que doblamos la rodilla. Gloria a Dios, lo mismo que te dije ayer, Señor, te lo digo hoy. Por eso no hay transformación. Por eso no hay renovación de mente. Hay que sacrificarse en la presencia de Dios. Hay que meter noches en vela. Aleluya. Señor, yo de aquí no me levanto, Señor, hasta que por lo menos se me erice la piel. Señor, yo de aquí yo no me levanto, Señor, aleluya, hasta que tú me digas, Señor, qué es lo que está mal en mí. Gloria a Dios. Porque hay un poder, aleluya, sobrenatural cuando tú llegas al lugar santo. Porque cuando tú entras al lugar santo, tú te encuentras, aleluya, con aquel que habita en la eternidad. Y lo que puede pasar mañana, Dios te lo puede revelar hoy. Lo que el enemigo está tramando en contra de tu familia. Hay un poder cuando nos presentamos, aleluya, como ofrenda en sacrificio vivo delante de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos decía que a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Y este es el problema, aleluya, que estamos teniendo como cristianos, que la carne no nos deja, aleluya, tener comunión con el Padre. Cuando llegamos a la hora de oración, llegamos cansados, llegamos fatigados del trabajo, del celular, del juego, de la opresión del día a día. Por eso hay un sacrificio, hay una carne que hay que sacrificar en los atrios. Y esto va a costar minutos,
Va a costar horas. Pero hay que sacrificar la carne. Para poder manifestar lo del cielo, tenemos que habitar en el cielo. No podemos manifestar a Cristo si no tenemos comunión con Cristo. Entonces, cuando yo leo el versículo, los dos versículos completos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo veo algo aquí que fue lo que me cautivó y me enamoró. Y yo no me acosté hasta las 4 de la mañana poniéndome esto. Porque aquí hay un poder tremendo. Aleluya. Cuando yo veo esto, yo veo que al apóstol Pablo se le había revelado por medio del Espíritu Santo un poder que hay en la mente. En lo que hablamos de Dios y del conocimiento de Cristo, en eso hay poder. Aleluya. De que este poder, aleluya, cuando se manifiesta en la vida de un hombre, no importa el estado en el que se encuentre, Dios lo transforma. Amén. Dios lo cambia. No importa si está comiendo de la basura. No importa si se come toda la droga del barrio. Cuando este poder llega a la mente de un hombre, su vida cambia por completo. Y yo puedo sentir en mi espíritu que este poder fue lo que convirtió a Saulo de Tarso en el apóstol de Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Sabe? En el Nuevo Testamento hay 24 versículos que hablan de la mente. Y en todos los versículos el apóstol Pablo es el que los introduce. Aleluya. Pero el más poderoso es: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe? Hay un sinnúmero de versículos en la Biblia que hablan de la mente. El mismo Dios le dice a Josué: meditarás en la palabra de día y de noche. Hay otro versículo, aleluya, que es el más poderoso, que yo creo que de aquí fue que el apóstol Pablo sacó esta conclusión, que se encuentra en Jeremías 31:33. Aleluya, que es la profecía del pacto renovado de Dios para con los hombres. Y dice así: pero este es el pacto
que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Diré mi ley ¿en dónde? En su mente. Diré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, para que algo te quede en la mente, primero tienes que escucharlo. Yo recuerdo que estos primeros meses que mi hija entró a la escuela por falta del money, me tocaba llevarla todos los días y me tocaba coger bus. Y yo no he vivido tanta lucha como en estos meses. Porque cuando desde la mañana que yo me montaba en el bus y esa música, Dios mío, que usted disculpe la palabra que voy a usar, pero es prácticamente una pornografía con ritmo. Y cuando yo llegaba a mi casa, en mi mente, y era una lucha, una batalla. Pero cuando el Señor me metió en estas palabras, yo entendí que Él quería enseñarme algo. Por eso que el Señor dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, y le diré, le hablaré. ¿A dónde? A su mente. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Es que cuando el Evangelio llega a la vida de alguien, todas las mentiras son desplazadas. Las mentiras del diablo, las mentiras del mundo, porque Cristo es la verdad. Y entonces cuando tú te llenas del Evangelio y de la palabra de Dios, entra por aquí y después se queda aquí. Hay que meditarla, hay que pensarla, hay que escudriñarla para que así pueda llegar aquí. Porque si solamente escuchamos, así mismo se puede ir. Por eso que el Señor le dijo a Josué, no quiero que solamente escuche, sino que quiero que también medites. Hay que meditar en la palabra de Dios. No podemos conformarnos con lo que se predica desde el altar. Hay que ejercer una disciplina de lectura de la palabra. ¿Cuántos están aquí? Hay un poder sobrenatural en la mente. Las mayores batallas, las peores guerras empiezan aquí. Usted sabe que si un boxeador va a subir al ring y si no ha subido al ring pero lleva miedo aquí, está listo. Hay gente que está derrotada sin ni siquiera llegar a la línea de batalla. Por eso que el pueblo de Israel, cuando se le presentó el gigante, no sabían qué hacer. Pero la palabra de Dios me dice que el espíritu que Dios nos dio no es de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Y sabe lo que el Señor me decía? Que en esto hay un poder en el cual nosotros podemos enseñorearnos del pensamiento. Yo entendí por medio del Espíritu Santo de que nosotros no somos lo que pensamos, somos lo que hacemos.
Porque puede venir un pensamiento de mentira a mi mente. Ey, miéntele al siervo Eliezer. Pero yo me puedo enseñorear de pensamiento. Yo puedo decirte acto mentira en el nombre de Jesús y te echo fuera. Y no me convierto en un mentiroso. Pero si el pensamiento llega a mi mente, miéntele al siervo. Hey siervo, tú sabes que me convertí en un mentiroso. Y estamos dejando la persona de Cristo por toda la basura que el mundo tira en nuestra mente, por todos los dardos de fuego que el diablo tira en nuestra mente. Pero hoy el Señor nos ha dado un arma, nos ha dado un poder, aleluya, con el cual hoy nos vamos a enseñorear de todo pensamiento. Por eso dice la palabra, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando ¿qué? Cautivo, llevando preso, sujetando todo pensamiento a la verdad, a la voluntad de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a llevar cautivo a la voluntad de Cristo si no conocemos a Cristo? Si no conocemos lo que habló Cristo, si no sabemos lo que dijo Cristo. Por eso tenemos que meditar en la palabra. Mi pueblo pereció en el desierto por falta de conocimiento. Gracias. Mi pueblo pereció en el desierto por falta de conocimiento. Necesitamos conocer las escrituras. Habemos personas que queremos que el Señor se nos revele, pero quieren que el Señor se nos aparezca como se le apareció a Pablo. Pero el Señor, usted sabe que cuando uno ora, uno le hace pregunta al Señor. Y yo le decía, Jesús, revélate a mi vida. Jesús, yo quiero conocerte. Jesús, necesito que te reveles a mi espíritu con palabras así sobrenaturales. Y el Señor me desarmó de una vez. Dije, lee mi escritura. Porque la Biblia revela a Jesucristo. Es la palabra de Dios la que te va a revelar a Jesucristo. Es la palabra de Dios la que te va a enseñar a caminar, aleluya, en el carácter de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quisieran ser usados por Dios? Pues ¿qué tal si les digo algo? Dios no usa a nadie. Mejor acomode sus pensamientos y dirija bien su entendimiento. Porque yo tenía este pensamiento antes: Señor, úsame. Señor, úsame. Señor, úsame. Pero Dios no usa a nadie. Nosotros no somos un objeto. Nosotros no somos una herramienta. Nosotros somos sus hijos. Dios no quiere usar a nadie. Dios quiere relación. Dios quiere tener confianza para delegar. Dios no tiene la intención de usar a nadie y dejarlo tirado. Porque el que usa
después que termina de hacer lo que hace, Lo desecha. lo desecha. Yo necesito un martillo para clavar un clavo y ya clavé el clavo y ya. No, Dios quiere relación. Dios quiere a alguien que se preocupe más que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Dios está interesado por alguien, aleluya, que se preocupe si el Espíritu Santo aún camina con él. Porque el salmista David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mejor póngame en una caja y entiérrenme. Mejor es estar muerto que estar sin tu presencia. Aún los mismos discípulos del Señor Jesús, cuando el Señor les dio autoridad para echar fuera demonios y reprenderlos, ellos venían, aleluya, eufóricos, llenos de gozo. Señor, los demonios se sujetan y salen fuera en tu nombre. Y el Señor les dijo: no se preocupen por echar fuera demonios. Procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Esto debe ser lo más importante para nosotros. Nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con el Padre. Nosotros debemos preocuparnos, aleluya, por el carácter de Cristo. Conocer a Jesús. Porque cuando tenemos el carácter de Cristo, aleluya, nosotros vamos donde nadie quiere ir. Nosotros seguimos avanzando cuando nadie quiere avanzar. Aún en medio de la crítica, aún en medio del vituperio, gloria a Dios, permanecemos de pie. Amén. Este es el carácter de Jesús, que aunque sabiendo que Judas lo iba a traicionar, que aún sabiendo que Pedro lo iba a negar, aleluya, su carácter fue: yo tengo que ir a esa cruz, yo tengo que morir por ustedes. Vive. Este es el carácter de Jesús. Por eso que hay muchos ministerios tirados. Por eso que hay muchos ministerios estancados. Por eso que hay muchos ministerios aguantados. Porque se nos ha enseñado que primero es el servicio. Sin primero, aleluya, ejercitar el carácter de Cristo. Porque cuando tenemos carácter, no importa lo que se presente. No importa si no hay dinero. No importa si no hay luz. No importa si no hay agua. No importa si no hay alimento. Hubo alguien que murió por mí y lo entregó todo. Y hay alguien que desde antes de la fundación del mundo pensó en mí. Hubo alguien que antes de la fundación del mundo tuvo el sentir de contar conmigo para este tiempo. Por eso debemos de ejercer el carácter de Cristo. También puedo ver aleluya, en el versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse, el apóstol Pablo dice, no te conformes. No te des por satisfecho con lo que se tiene o con lo que se consigue. No podemos sentirnos satisfechos con lo que se tiene o con lo que se consigue. ¿Cuántos están aquí? Muchas veces nos conformamos con lo terrenal. Muchas veces no hacemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer por lo que nos hace falta, por lo que necesitamos. Pero el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para poder renovar nuestro entendimiento, tenemos que comprender cuál es nuestra naturaleza. Y yo voy a estar leyendo lo que dice en Romanos 8, 6, 7. Son palabras muy duras, las cuales el Señor me hablaba esta noche. Y créame, hermano, que yo quisiera ser el que está sentado allá. Yo quisiera ser el que está sentado en esa banca y no el que tenga que decir esta palabra. Porque yo también estoy metido en este paquete. Dice la palabra en Romanos 8, 6, 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire qué duro es esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Usted sabe lo peligroso que es esto. Cuando nosotros decimos, yo pienso que, a mí me parece que, porque esto es de la carne. Por eso que la Biblia dice, no te apoyes en tu propia opinión. Mejor es buscar la dirección de Dios. Y no es que nos creamos los espiriflautas o los super espirituales, pero esto es terrible, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Quién quiere estar en enemistad con Dios? Nadie quiere estar en enemistad con Dios. Pero ¿cuántos pueden sujetar su carne? ¡Qué difícil! Eso cuesta. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden los que vivimos en la carne. Aleluya. Mas vosotros no vivís en la carne, sino
según el Espíritu. Y mira la palabra que usa el apóstol Pablo. Si es que el Espíritu Santo está en vosotros. Cuando yo leía esto, yo me tuve que postrar. Yo me tuve que postrar y rogarle al Señor y al Espíritu Santo que me ayude. Porque esto es terrible. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quiénes? Los que siembran para la carne. Voy a ver televisión. Voy a verme toda la serie esta madrugada. Ay, ahora más tarde oro. No, el sábado voy al ayuno. No, el otro sábado más arriba voy. Y sembramos en la carne. Y sembramos en la carne. Y sembramos en la carne. Pero dice que sembrar en la carne es muerte. Y los que siembran a la carne, por más que quieran sujetarse a la voluntad de Dios, no pueden. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no estoy buscando a nadie. Yo estoy hablando lo que dice la palabra. Sembrando para la carne, nada vamos a ganar. Pero los que siembran para el Espíritu, dice que del Espíritu cosecharán vida y paz. Por eso que habemos gente atribulada, con los pensamientos entenebrecidos, con tantas luchas en la mente. Y no tenemos paz en nuestra vida, porque no sembramos en el Espíritu. Todo lo de Dios lo postergamos. Este domingo, no, el otro domingo voy. Este culto de oración, no, el otro voy. Y el Señor a veces nos revela palabras en nuestra mente. Y el Señor lo que quiere es que vayamos a la Biblia, porque hay algo profundo que el Señor quiere darnos. Pero lo que decimos es, ahora más tarde leo la Biblia. La serie está muy buena. Mañana en la mañana, antes de irme a trabajar, oro. Estoy cansado. Pero entonces, después damos, no, que tengo una batalla espiritual, tengo una guerra espiritual. La guerra espiritual es interna, la guerra espiritual no es externa. El Espíritu Santo me lo dijo en antes. Ya yo vencí al pecado. El pecado no lo vence el ayuno. El pecado no lo vence la oración. El que venció el pecado fue Cristo. Amén. Y nuestra victoria está en parecernos a Cristo. Aleluya. Esa es nuestra guerra. Aleluya. Esa es nuestra batalla. Gloria. Que el carácter de Cristo sea revelado en nuestra mente. Amén. Por eso que dice el apóstol, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Jesús decía, ustedes hablan de lo que hay donde en su corazón.
Un buen árbol no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Lo que usted piensa es lo que está aquí. Entonces, si usted de aquí saca y mete lo de Dios, sus pensamientos se van a llenar de Dios. Entonces, cuando su entendimiento es renovado en la palabra de Dios, entonces usted puede comprender la voluntad de Dios. Porque qué terrible es vivir sin saber qué es lo que Dios quiere hacer. Dios mío, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, Señor, revélame, Señor, confírmame, Señor. Y vivimos en una zozobra. Pero la palabra es viva y es eficaz. No hay transformación si no hay renovación de mente. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Y no podemos cambiar nuestra manera de pensar si no dejamos de escuchar lo que estamos escuchando. Si no dejamos de ver lo que estamos viendo. Si no dejamos de comer lo que estamos comiendo. Por eso que Jesucristo le dijo a una gran multitud que le venía persiguiendo: yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes deben comer mi carne y tomar mi sangre. Aleluya. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Y con lo que voy a decir me voy a meter que garnatón yo mismo. ¡Alto! ¿Qué estamos comiendo? Salchipapa. Yo no ayuno porque es mejor el desayuno. Dios mío, ayúdame, Señor. No, pero en serio, hay que sembrar para el Espíritu. Hay que sembrar para el Espíritu. Todo lo que usted pueda hacer en Dios, hágalo. Cada vez que usted pueda abrir su Biblia, ábrala. Cada vez que usted pueda cantar un salmo, un cántico, una alabanza, cántelo. Cada vez que usted pueda orar, ya sea fregando, ya sea caminando, ya sea metido en su cuarto, ore. Siembre para el Espíritu, que ahí hay vida. Ahí hay vida. Cuando usted siembra en el Espíritu, su mente se renueva. Y cuando su mente se renueva, entonces usted puede entender qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Por eso, Dios mío, lo que yo voy a decir ahora, lo voy a decir de una enseñanza que llegó a mi vida, que fue la que me llevó a meterme en esta palabra. Dice el libro de Efesios en el capítulo 4, en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez. O sea, que no podemos dejar nuestra forma de vivir, lo mismo que acabo de decir. Este versículo lo dice más explicado. Si no renovamos nuestra mente, si no cambiamos nuestro pensamiento y no lo cambiamos por la palabra de Dios, no por cualquier otro pensamiento, no por cualquier otra doctrina, no por cualquier otra enseñanza,
cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Sabe cuál es el viejo hombre? El viejo hombre soy yo. Yo soy el viejo hombre. Usted es el viejo hombre. Y esto no es de ahora, ni porque mi papá era borracho, yo soy borracho, ni porque mi mamá era mentirosa, yo soy mentirosa. El viejo hombre viene de Adán, de la naturaleza de Adán. Y usted sabe qué es lo terrible del viejo hombre. Que el viejo hombre es autosuficiente. Que el viejo hombre solo piensa en yo y los míos. Que el viejo hombre está incompleto. Incompleto. Por eso Juan decía, Él es el verbo hecho carne, que caminó con los hombres. En el principio era con Dios y el verbo era Dios y Él era Dios. Y dice, de su plenitud tomamos todos. Porque a Dios le dio la gana. A Dios le plació de meter todas las cosas en Jesús. Antes de la fundación del mundo. A Dios no se le escapó de la mano la creación. No. Otra cosa que el Señor me dijo ahí, sentado y conversando con Nata. ¿Sabe? A Dios no se le escapó el plan de la creación de las manos. Lo que pasa es que si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, nosotros no hubiéramos quedado en creación. Porque Adán solo era creación. Pero Dios no quería creación. Dios quería tener hijos. Amén. Y para poder ser hijo era necesario, aleluya, que Jesús muriera por nosotros. Por eso que Satanás supuestamente él dice que él le dañó el plan a Dios. No, él fue un instrumento de Dios. Adán fue creación, nosotros somos hijos. Y sabe algo, sabe lo terrible. Imagínese Adán creado a la imagen y semejanza de Dios, a la plenitud, porque él estaba en la plenitud, él estaba completo, no le faltaba nada, él era la imagen de Dios, porque el Señor dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Él era la imagen de Dios aquí en la tierra en el principio, Adán. Adán estaba completo. Adán disfrutó el mejor matrimonio. Adán disfrutó el mejor matrimonio. Porque hoy en día nosotros en el matrimonio nos falta mucho. Pero él estaba completo. Qué bonito. Un matrimonio según el diseño divino de Dios. Porque Dios lo creó, sacó a la mujer. Y ellos tuvieron un tiempo disfrutando de la plenitud de Dios. Ahora, ¿sabe qué fue lo terrible de la desobediencia? Que la plenitud que había en Adán se le fue quitada.
Ya Dios no estaba en Adán. Ya la presencia de Dios no estaba con Adán. Por eso que David decía: Señor, yo me muero sin tu presencia. Si David, que no estaba en la plenitud de Dios, sentía que se moría sin la presencia de Dios, ¿qué fue lo que sintió a Dios cuando la presencia de Dios se separó de él? Ahí vino la peor crisis existencial de la historia, la peor depresión de la humanidad. ¿Y sabe algo? ¿Usted sabe lo que produce la falta de Dios? Autosuficiencia. Porque como ya Dios no estaba con él, él se vio desnudo y él: voy a fabricarme un vestido, necesito taparme. Y cuando estamos falta de Dios, necesitamos de todo. Necesito un iPhone. Necesito unos zapatos nuevos. Necesito un carro, Señor, para poder hacer la obra, porque no tengo cómo moverme. Señor, si tú me das una iglesia grande, con pantalla, con equipo, yo predico. Pero cuando un hombre está lleno de Dios, sabe que lo único que él necesita es a Dios. Porque el que lo va a hacer todo es Dios. Aleluya. Esta es la naturaleza del hombre. Esta es nuestra naturaleza. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad sin Cristo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Yo necesito tener un buen vestido. Necesito tener las uñas. Necesito tener el blower. Necesito tener la plancha. Y es una verdad terrible. Es una verdad terrible. Por eso que mucha gente, aún dentro de la iglesia, estamos padeciendo de depresión. Estamos padeciendo de miedos y temores. Estamos padeciendo de tantas cosas mentales. Porque estamos carentes de la presencia de Dios. Estamos carentes de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay transformación si no hay cambio de pensamiento. Y no podemos cambiar nuestro pensamiento si seguimos viviendo de la manera como estamos viviendo. Necesitamos, porque esto es para nosotros. Esto nos conviene a nosotros. Sembrar para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu es para nuestra conveniencia. Porque en la carne no hay salvación, en la carne no hay vida. Solamente en el Espíritu hay vida. Y esto solamente se puede en Cristo Jesús. Porque Él es la palabra.
Cristo es la plenitud que necesitamos todos. El que no se siente feliz con Cristo no se va a sentir feliz con un carro. No se va a sentir feliz con su esposo o con su esposa. No se va a sentir feliz con un mejor salario. El que no se siente feliz con Cristo, qué terrible. Pero dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús. Allá afuera no necesitamos nada de allá afuera. No necesitamos nada de este mundo. El Señor Jesucristo lo dejó bien claro. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los que aman al mundo no han conocido a Dios y el amor del Padre no está en ellos. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay un poder en el pensamiento, en la mente, en una mente renovada por la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Todos los días necesitamos leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Al Señor le plació antes de la fundación del mundo encerrar todo en Cristo. La redención, la salvación, la adopción, la vida, la eternidad, todo está en Cristo. La fortaleza, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Amén. Yo soy la vida, ¿quién? Cristo. Yo soy la redención, ¿quién? Cristo. Yo soy el camino, ¿quién? Cristo. Yo soy la resurrección y la vida, ¿quién? Cristo. Todo está en Cristo. Entonces, ¿qué buscamos allá afuera? ¿Qué buscamos en las redes sociales? ¿Qué buscamos en terceras personas? A veces que esperamos más de nuestras esposas y de nuestros esposos que del mismo Cristo. Cuando ponemos nuestras esperanzas en terceras personas, siempre terminamos defraudados. Por eso la palabra dice, aleluya, puesto vuestros ojos en ¿quién? En Cristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, no importa quién nos ofenda, no importa quién nos traicione, no importa quién nos engañe, porque lo que nosotros esperamos no lo esperamos de los hombres, lo esperamos de Cristo.
pie, iglesia. ¿Cuántos están teniendo batallas en su mente? ¿Cuántos están teniendo batalla con los pensamientos? Pues el Señor hoy te ha dado un arma poderosa. No dejes que el enemigo te robe la semilla que el Señor hoy ha venido a sembrar en nuestros corazones. Hay un poder sobrenatural por medio del Espíritu Santo en nuestra mente. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios.